Bueno, gente, vamos a arrancar con el segundo volumen de esta serie de videos que hemos denominado Las mentiras y las falacias del zurdo. Y en este caso es la mentira, la falacia de que donde nace una necesidad, nace un derecho. Y bueno, vamos a empezar por la base de este tema y vamos a ver qué es un derecho. Un derecho es algo en que nos abarca a toda la población, o bien es algo universal o casi universal, ¿sí? Entonces, los derechos principales y los verdaderos derechos de las personas son tres: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Y bueno, el derecho a la vida quiere decir que nadie tiene derecho a arrebatarte tu vida. ¿Bien? El derecho a la libertad incluye todos los tipos de libertades. La libertad de comercio, la libertad de expresión, la libertad de tránsito, etcétera, ¿sí? Ese es el derecho a la libertad, que nadie tiene el derecho de coartártelo. Y además el derecho a la propiedad, que no solamente incluye tu propiedad que tiene que ver con el hogar, sino que tiene que ver con todo lo que te pertenece o lo que hayas heredado, ¿sí? Puede ser también, por supuesto, tu ingreso, tu salario, tu hogar. Eso es tu propiedad. Y nadie tiene derecho a quitártelo. Nadie. Ni otros ciudadanos, ni el Estado. ¿Sí? Esos son los tres derechos. El derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Porque nos abarca a todos por nuestra condición de humanos. Y de eso se trata la igualdad. Somos todos seres humanos, independientemente de nuestra religión, de nuestro color de piel o de nuestro sexo. Pero para los zurdos, una persona de sexo masculino, de color blanco y de ideología capitalista o ideología liberal, es alguien malo. Es alguien que tiene que pagar, que tiene una deuda histórica con otros sectores, como los pueblos aborígenes, como los africanos, o las diversidades sexuales, o incluso las mujeres. Cosa que no es cierta. Nadie tiene ninguna deuda histórica con nadie. Cuando yo nací, en el año 1988, no tenía ninguna deuda con las mujeres o con los trans o con los pueblos originarios de otra época. Yo simplemente soy un individuo que nací y tengo derecho a la libertad, tengo derecho a la vida, tengo derecho a la propiedad. Ni nadie me lo puede arrebatar, solamente por mi condición. Porque según ellos, algún día vino un hombre blanco y los oprimió, cosa que no es cierta, eso se lo inventaron, eso es una falacia, es una falsa narrativa. Porque los seres humanos cometen actos atroces independientemente de su sexualidad, de su color de piel o de su nacionalidad o lo que sea, ¿sí? Los pueblos originarios cometían atrocidades entre ellos, los africanos lo mismo, y el ser humano, por más que sea hombre o mujer, puede cometer un montón de tipos de atrocidades o crímenes, o bien pueden ser buenas personas, ¿sí? Una gran falacia que se inventaron ellos. Pero no me quiero ir por las ramas. Acá el punto es la falacia de que donde nace una necesidad, nace un derecho. Y ahí está el problema. Los verdaderos derechos que yo les acabo de enumerar, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad, no requiere ir y sacarle un impuesto a nadie. Simplemente requiere que vos le respetes ese derecho, ¿sí? Que vos respetes esos tres derechos de las demás personas. No requiere que el Estado vaya y a punta de pistola te quite tus recursos para repartírselos a quien a él le parece, según él es alguien vulnerable o alguien débil. Eso no es un derecho. Eso es un privilegio. Y acá está el problema del socialismo del siglo XXI, del progresismo, que cree que es un derecho
cuando una persona se queja y dice que necesita algo. Entonces, el Estado tiene que ir a otro sector, a otra persona, a otras entidades económicas, otros actores económicos, a sacarles un dinero para dárselo a esa persona que dice que ahora tiene un derecho. ¿Y cuál es el problema? Que el momento que, además de que es totalmente injusto, además de eso, en el momento que uno le está quitando los recursos a determinado sector, cuando ese sector ya no tiene para dar más recursos, porque ya no los tiene o bien se fue del país, o lo que sea que haya ocurrido, que ya no se puede quitar recursos de ese sector, el Estado ya le prometió, ya hizo una ley que dijo que determinado sector tiene cierto derecho y ahora no tiene cómo pagarlo. Entonces en el momento que no tiene cómo pagarlo, empieza a imprimir billetes. ¿Sí? Y ahí lo sigue pagando y ahí empiezan los problemas económicos, como la inflación en la República Argentina. ¿Sí? Cuando empiezan a imprimir billetes. Porque tienen que pagar esos, entre comillas, entre muchas comillas y subrayado, derechos, que en realidad son privilegios. ¿Sí? Y además, eso que comete el Estado es discriminación positiva, porque trata a esas personas como inservibles. Trata como a esas personas como alguien que no pueden valerse por sí mismo, por su condición sexual o por su color de piel. Y no hay nada más discriminativo que eso, porque todas las personas son capaces. Entonces no requieren que el Estado vaya, le saque a otro que según él es un opresor, que siempre va todo dirigido hacia el hombre blanco heterosexual, va todo dirigido hacia ahí, todo el odio socialista va dirigido hacia ahí, todo el odio progre va dirigido hacia el hombre blanco y heterosexual, que tiene que pagar porque supuestamente tiene una deuda histórica con los otros sectores. Bueno, eso es cualquiera, es cualquier cosa. Esa es una de las gran falacias y mentiras de los zurdos. ¿Sí? De vuelta. Esos no son derechos, esos son privilegios, que lo estás haciendo a costa del esfuerzo de otros, a costa de la iniciativa de otras personas, a costa de la iniciativa de otras personas que se arriesgaron a invertir o trabajaron más horas, trabajaron horas extras en su trabajo, porque ese es otro problema del zurdo. El zurdo cree que la persona que gana plata tiene mucho, como está en contra de la propiedad privada, cree que hay que sacarle y darle a los más pobres. Y eso es algo totalmente injusto. Y para cerrar este tema, que es un tema muy largo, voy a decirte una cosa. Los 3 derechos fundamentales del ser humano, un zurdo, un izquierdista, se lo pasa por los huevos, se lo pasa por el culo. Porque el derecho a la vida, ellos se lo pasan por el culo desde el momento en que justifican que un tipo sale a matar por necesidad. Desde el momento que justifican el aborto, el derecho a la vida, ellos se lo pasan por los huevos. Tu derecho a la vida, un zurdo se lo pasa por los huevos. El derecho a la libertad, también se lo pasan por el culo. Porque tu derecho a la libertad de expresión, a ellos no le importa. Los únicos que tienen derecho a la libertad de expresión son ellos. Cuando vos te expresás diferente a ellos se van a ocupar de censurarte, de escracharte, de mandarte al ostracismo o realizar cualquier tipo de ataque porque no pensás igual que ellos. O sea que la libertad se la pasan por el culo, lo mismo que la libertad de comercio. Cuando están a favor de colocar aranceles, impuestos, etcétera, al que produce. Entonces se pasan por las bolas el derecho a la vida, se pasan por las bolas el derecho a la libertad y por supuesto se pasan por las bolas el derecho a la propiedad cuando están en contra de que una persona compre una propiedad en determinado sector del país porque a ellos les parece que eso está atentando contra el equilibrio ecológico o alguna cosa. Cuando eso demuestra su total falta de conocimiento porque un par de hectáreas no cometen ningún desequilibrio ecológico de nada, además que esa inversión está trayendo un montón
de trabajo para las personas. Y así funciona la cadena productiva, ¿sí? Así que no te olvides que para un comunista, para un zurdo, para un socialista y para un progre, tus tres derechos fundamentales como humano, a ellos no les importa. Les importa un carajo los verdaderos derechos de los humanos. Sobre todo si vos no pensás como ellos. No tengo mucho más nada que decir. Ya saben que pueden dejar su comentario en la cajita. Los leo. Si les gustó denle like. Nos vemos la próxima vez. Adiós.